sesión. Record. Y vamos a empezar la sesión abordando un tema que no es del libro, pero nos hizo mucha confusión a todos la semana pasada y últimamente, es con respecto a por qué usamos by para decir en, siendo que en también funciona como in o otras preposiciones, y por qué by funciona específicamente para los trabajos. Estas son las definiciones que encontré de by en alemán, para que nos hagamos una idea de cómo los alemanes vislumbran cómo funciona esta partícula, más que no sea directamente esta traducción de significa en. Entonces, lo primero que tenemos es räumlich. Räumlich significa espacial, es un adjetivo. Räum de lugar y lich de la cualidad. Entonces, la cualidad de un lugar es el espacio. Entonces, bajo el contexto espacial, cuando lo estén hablando en alemán, dice un Mittelwärer, nee. Mittelwärer. Mittelwärer es inmediatamente, que no sabía que era en español, pero significa próximo. Y un es in, entonces, es inmediatamente un Mittelwärer, o sea, muy junto, muy cerca. Y ne significa cercanía. Entonces, lo que esté inmediatamente en la cercanía, en esos casos, eso significa by. Que la siguiente palabra que venga, generalmente es una locación. Si vamos a hablar con respecto al lugar que esté inmediatamente cerca o pegado a de lo que estamos hablando, entonces podemos usar by. Este no es directamente el caso que se usa para lo del trabajo, pero sin embargo encontramos by en muchos otros lados, donde by se refiere a que está cerca de. Por ejemplo, lo habíamos dicho, si queremos decir que nos vamos a reunir, vamos a ir a una fiesta, pero vamos a reunirnos todos en el cine primero. El hecho de que vayamos a reunirnos en el cine, by, sería by kino. Kino es cine. Entonces, sería como de wir sehen uns, nos veremos, by kino, donde by es en las cercanías o inmediatamente cerca del cine. By siempre, 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 excepto en el alemán antiguo, pero ya nadie usa alemán antiguo, by siempre, siempre, siempre va a venir con dativo. Si ustedes usan by, el siguiente sustantivo que venga en su oración tiene que estar en dativo, tiene que estar declinado en dativo. Si no tiene si no tiene algún pronombre personal o algún artículo determinado, no se nota, pero sin embargo sí está declinado. Por ejemplo, en el ejemplo que dije de wir sehen uns bei Kino, el Kino no le puse el das Kino, pero si se lo hubiera puesto sería dem Kino, porque tiene que estar en dativo. Otra forma de usar el by también espacialmente es... Perdón por interrumpir, ya me voy. Ok, está bien. Adiós, la sigo grabando. Tschüss, auf Wiedersehen. Danke. Muy bien, voy a estar muy atento a los participantes por si algo pasa. Entonces sigo. En el sentido espacial. Se me fue el hilo. En el sentido espacial también significa inmitten einer Menge, donde inmitten significa en medio o dentro de. Einer es una declinación de ein para plural. En este caso, y Menge es una multitud o un conjunto. Ya sea multitud de cosas o conjunto o multitud de personas o conjunto de cosas, pero implica como cierta agrupación y tú estás en medio de todo. Entonces, hasta como lo logré entender yo, leyendo, este es principalmente la razón de por qué usamos by para los trabajos. El trabajo es un lugar de trabajo, estás rodeado de tus colaboradores, estás rodeado o estás en el centro del lugar donde trabajas, y por eso usamos by para decir en qué lugar trabajas. Si trabajas en una... pienso. No sé, supongamos que trabajas para una compañía de radio, de los de locutores. Entonces sería Ich arbeite bei, y dirías el nombre de la estación de radio, no sé, Ex Media, era un ejemplo que venía en el libro. Ese by
Xmedia es porque estás en el centro de Xmedia porque ahí es donde laboras. Por eso se usa by para los lugares de trabajo. Otra forma que podemos utilizar by es zeitlich. Zeit significa tiempo y lich nuevamente es la cualidad o la forma de adjetivizar a un sustantivo. Entonces, en el sentido de tiempo, dice, esto no lo vamos a usar ahorita, pero lo puse para que lo tengamos como de referencia. Dice, Dinsua, esto no lo sabía, esto sí lo aprendí, esto lo aprendí yo hoy. Dinsua significa sirve para. Sirve para o sirve como. La frase así ensamblada. Angabe es iniciar. Aina, un. Zeitspanne es plazo de tiempo. Spanne es un lapso. Y Zeit, tiempo, lapso de tiempo. Oda o eines Zeitpunktes. Zeitpunktes es se me olvidó. Un inicio, es un punto temporal, pero en el sentido de que en ese punto inicias. Por ejemplo, cuando entras a la universidad, si dices, no un año porque no funciona con años, pero si dices no sé, de que inicias por verano la universidad, el verano es el punto o el punto temporal en el que se va a iniciar algo. Repito, no vamos a usar ahorita site, pero me parece interesante que sepamos de que no solamente site funciona para contextos espaciales. Y por último, esta definición es más ambigua. Dinsua nuevamente sirve para expresar, o bueno, expresa el inicio, von es de los acontecimientos que sucedieron. Eso dice aquí, de lo que ocurrió, de lo que estaba rodeado la situación, o sea, los detalles de la situación. También para eso sirve by. Es un poco más ambiguo, es más conceptual en el sentido de que te quiere indicar esta frase. Nos está diciendo que by lo vamos a usar para dar información extra con respecto a lo que rodeaba el lugar o a lo que rodea el suceso. Entonces, no le hagamos tanto caso a esta, pero también como referencia me pareció importante ponerla. Ahora, by en español es en el sentido de un lugar, de localizarnos en dónde estamos o en qué sitio ocurre algo. Y lo que encontré es que el en, conceptualmente para el español, solo va a aplicar si es en una estancia con propósito. ¿A qué se refiere con estancia con propósito? Y es otra forma de encontrar y es otra explicación de por qué by lo usamos en el trabajo. El trabajo tiene un propósito, o el lugar de trabajo tiene un propósito, que nosotros trabajemos, o seamos productivos. Pero podemos usar by, por ejemplo, también para lugares donde comemos, porque comer es un propósito. Entonces, si decimos, ich bin bei Restaurant, es estar en el restaurante, pero como el restaurante, el restaurante tiene un propósito, que es que comamos, por eso podemos usar by. Otra forma es ist bei Friseurin, donde by indica que está con la peluquera, y como la peluquera tiene un propósito, cortarte el cabello o afeitarte o hacer un nuevo corte, es por eso que podemos usar by. En contraste con in, que es lo que tenemos aquí abajo. In también significa en, pero es un sentido, es nada más meramente local o de ubicación. No es que estemos ahí por algo, es más bien, si estás en la peluquería y estás sentado esperando, estar sentado en el sillón es donde aplicarías in, porque no es un lugar con propósito tal cual. O sea, sí lo usas para sentarte, pero no tiene el propósito de que te sientes. También funcionaría para cuando estás en una habitación, y entonces yo estoy en un lado de la habitación y tú estás en el otro lado de la habitación. Ese en es nada más para localizar, nada más es para ubicar algo y no tiene el contexto de
de que es un lugar con propósito, como si lo tiene by. ¿Sí queda un poquito más claro cómo funciona by ahora con estas nuevas definiciones? A mí me quedó duda en la segunda oración que puso de er ist bei Friseurin. ¿Por qué actúa como el by ahí o cómo? No, también sigue funcionando como en. Aquí Friseurin, si bien Friseurin es un pronombre personal, no es un restaurante también es un pronombre personal, ambos son ambos son pronombres personales, por lo tanto sigue aplicando para cómo funciona. En todo caso, lo más curioso, lo más raro es que Friseurin, la peluquera, no es un lugar, es una persona, mientras que el restaurante sí es un lugar. Es por eso que by puede tener tantos significados, es porque by va a indicar el lugar en donde te encuentras, pero no necesariamente es un lugar. Por eso la definición dice estancia y no lugar. Las estancias es una situación, puede ser una situación o un lugar en el cual te encuentras. En la peluquera es donde te encuentras, pero en el sentido de que todo el contexto de que estés con una peluquera es lo que le da el significado. A diferencia de in, que sí que solo funciona con ubicaciones, con lugares precisos. No puedes decir in Frisoirin, tienes que decir by Frisoirin. Mejor, igual, más o menos. A ver, entonces puso el Friseurin, quiere decir como, podríamos tomarlo como si fuera la peluquería de un local, por Frisoirin así sigue decirlo. siendo, Frisoirin es peluquera. Peluquera, o sea, no cambiaría nada si dijera East by Friser. En este caso sería él está con el peluquero. También puede funcionar, por ejemplo, para el médico. Donde Arst no es el hospital, Arst no es la clínica, Arst es el médico. Es la misma idea en español que cuando decimos, ¿dónde estás? Estoy bueno, no decimos más decimos estoy con tal persona o estoy en. No, es que no funciona tanto, no puede ser la traducción directa, pero más o menos así funciona by, que la situación completa de Frisoirin es toda la situación y no solamente la persona. Todo lo que implique estar en las cercanías o inmediatamente cerca de una peluquera o inmediatamente cerca de un médico. Y por ejemplo, profe, ahí si usáramos Meet, ¿tendría algo de diferencia? No, prácticamente, pero sí significan diferentes cosas. En una es o sea, porque si dices by art, significa que estás en una consulta. Esto significa estoy en una consulta o esperando una consulta, ¿no? Estoy en una consulta. Mientras que decir, por ejemplo, bueno, él está. Mientras que decir ich bin mit Arzt significa estoy con el médico. Y no implica ningún contexto. Podría ser amigo de un doctor y fuiste, no sé, fuiste al cine con él, entonces estás con el médico. Si alguien te pregunta con quién estás, estoy con el médico, pero con la persona, no implica que el médico esté ejerciendo de médico. A ver, entonces nada más para aclarar, bueno, para que me quede más claro, sería el by se usa para ese caso que estamos cercanos a un profesionista que tiene un propósito, o bueno, tenemos un propósito de tener sobre ellos. Ajá, con ellos. Entonces sí, o sea, por ejemplo, yo podría decir, bueno, aquí en la idea en español, estoy en el pan,
Entonces diría ich bin bei Brau, ¿cómo se decía panadero? Kuchen. Ah, es Kuchen, pero en ese caso es mejor el lugar de Bäckerei, de estoy en la panadería. Ah, ok, pero entonces actúa de la misma manera, ¿no, profe? Sí, sí. Entonces está todo claro. Gracias. ¿Ya? Perfecto. Sí. ah, sí, pues es eso. Con eso creo que es todo lo que tengo preparado de Bye. Espero que nos cause menos conflicto en el futuro y si no, pues le daremos otro repaso o analizaremos. Dame un segundo, se desconectaron mis teléfonos. O en el peor de los casos tendremos que analizar, pues, qué excepción está haciendo el byte cuando nos lo encontremos y no entendamos qué dice. Pero entonces, eso será si algún día nos topamos con esa piedra. Ahora sí, vamos a concluir con lo del libro. Lo último que íbamos a ver son las formas. Formas se dice formen. Viene de deform, que significa la forma. El libro maneja solo dos, pero abajo puse también ¿cómo se llaman las formas? Para dar un poquito más, para ampliar un poquito nuestro vocabulario, porque si no solo decir las cosas que son cuadradas o redondas, como que se nos va a quedar corto a la larga. Y el libro que hasta donde yo recuerdo, o los libros, no vuelven a hablar sobre formas, entonces mejor verlas ahorita y no arrastrar la falta de conocimientos más adelante. Entonces, vamos. Lo primero que tenemos para cuadrado es X, donde la IG al final es una forma de hacer adjetivo en las cosas. Ek significa esquina, así tal cual la esquina. Entonces, algo esquinado es algo rectangular, algo cuadrado. Estos son adjetivos, por lo tanto no tienen género. Y redondo se dice rund. Rund es circular, entonces creo que es bastante explicativo por qué redondo es rund. Esos son los dos que maneja el libro, no tienen, desde mi punto de vista no tienen la gran ciencia. Y vamos a ver ahorita las formas. El primero que tenemos es el círculo, que es de Akrais. Así se llama, círculo. El triángulo es Dreieck. Y aquí vamos a empezar a notar un patrón donde Dry es 3 y Eck es esquina. Entonces, el 3 esquinas es el triángulo. Cuadrado es Quadrat. Rectángulo es Rechteck, donde es esquinas rectas por el hecho de que son a 90 grados. Se me fue su nombre español. Rombo es Raute, es die Raute. Pentágono, hexágono, heptágono también, pero no está en el libro, en mi ejemplo de aquí. Y octágono, todos van a seguir la misma lógica, así como en el español, de que es el 5 esquinas, el 6 esquinas, el 8 esquinas. 5 Eck, 6 Eck, 8 Eck. Cruz, y esta es más común, sí lo he encontrado más seguido por el hecho de tachar y así. Cruz es das Kreuz. Y estrella es der Stern. Esta funciona tanto como la figura como la estrella, el cuerpo celeste. ¿Queda alguna duda con las formas o con las formas como adjetivo o las formas como su nombre? Nein, legal. Nine. Good. Y seguimos. Otra cosa que tenemos que el libro pide para esta lección es que sepamos llenar formularios. Este tipo de formularios pues son solo una pequeña expansión de lo que ya hemos visto de cómo llenar nuestros datos con unas cuantas, con lo que la amplía. Por ejemplo, tenemos persönliche Angaben, que son datos personales, y meine Adresse, que significa mi dirección. En persönliche Angaben, lo primero que encontramos es Anrede, Frau oder Herr, o en algunos lados va a estar expandido de acuerdo a las políticas de la compañía. Pero aquí es algo muy curioso. Y es quizá uno de los motivos de por qué Alemania fue, no pionero, pero adaptó rápido
la mentalidad de diferentes géneros, es porque anrede no tiene que ver con sexo ni con género. Anrede significa tratamiento, donde reden significa llamar de tu nombre, cómo te llaman, o sea, cómo se dirigen hacia ti. Y an es como sobre ti, o sea, cómo te llaman o cómo, sí, cómo te van a llamar. En este caso se traduce como tratamiento. ¿Qué tratamiento te dan? Si te van a dar el tratamiento de, en este caso solo te dice si vas a ser señora o señor, pero en muchos otros formularios se pueden encontrar muchas otras formas de cómo prefieres o cómo solicitas que se refieren hacia ti, cómo te llamen. Luego tenemos el foaname. Este se traduce como nombre que va antes o nuestro nombre de pila. Yo soy Juan Román y tú eres David. Ese es el foaname. El name a veces también viene como suaname. Es nuestro apellido. Generalmente cuando digan name, así a secas, se refiere a todo nuestro nombre, pero dado que en este formulario primero ya nos preguntaron nuestro nombre de pila, para decir name se refiere exclusivamente a nuestro apellido. Ay, no lo he escrito. Y es que en Alemania es muy común que se hablen por apellidos. O sea, si bien no es extraño que alguien use los nombres de pila, es más normal o es lo primero como las personas se van a referir a ti es por apellido. Por ejemplo, cuando nos hablan por teléfono a nuestro celular, en México acostumbramos a decir hola o a decir bueno. Esto es una tradición. Pero en Alemania la tradición o lo más normal es que la gente responde y responde con su apellido. O sea, suena el teléfono, tú contestas el teléfono y lo que debes decir es tu apellido. Esta es una forma, entiendo, que es como para afirmar de que la persona no se equivocó de número o para que sepa con quién está hablando en el caso de los números que comparten más de una sola persona, como los números de casa. Entonces tú alzas el teléfono y lo primero que vas a decir o lo primero que vas a ver a alguien que le llamaste es que te va a decir su apellido, de su nombre. Email, no tiene gran ciencia, es el email de siempre. Geburtsdatum significa fecha de nacimiento, donde Geburt es nacimiento y datum es fecha. Es nuestra fecha de nacimiento. En Alemania mantienen la misma lógica que en el resto del mundo, excepto Estados Unidos. Día, mes, año. Ese es el formato de fecha que se utiliza en Alemania. Luego, esos serían los datos personales de algún formulario. Y luego tendríamos meine Adresse. ¿Qué es meine Adresse? Mi dirección. Primero tenemos Straße, que es calle. Hausnummer, que significa número de casa. Entonces pondrías una línea, se pone una línea en tu número y luego tu casa, calle y número de casa. Luego tenemos PLZ, que significa Platz, o no, ay, se me fue qué significa el acrónimo. Es el código postal, pero aquí está. Su significado, Postlight, sal. Postlight, sal, se traduce como Postlight, sal, es donde se dejan tus cartas, o bueno, el número donde se dejan las cartas, siendo post, o bueno, el correo. Post es el correo, light que se deja, sal, número. El número donde se deja el correo es tu número postal, tu código postal. Luego tenemos Ort, que textualmente se traduce como lugar, pero en este caso significa más municipio, estado, delegación, pueblo.
Me he estado peleando mucho con mi mouse estos días. Ah, land significa, puede ser tanto país como, no, tanto país como estado. Va a depender de si estamos hablando de un contexto local o si estamos hablando de un contexto global. Si hablamos de un contexto global, a veces se puede usar otra palabra que no sea land, pero a veces sí lo encontramos como país, más si estamos hablando en el sentido, de manera internacional. Land significa el país o el estado. Se traduce tal cual como tierra, entonces, pues, donde habitas, lo más general. Teléfono, tu número telefónico y fax. Este es raro que venga, pero pues el fax. Son los números. ¿Alguna duda? 9. 9. Good. Ahora, vamos nada más para concluir que el tema de la lección 5 es seguir describiendo cosas del etwas beschreiben. Ya habíamos hablado de que podemos decir el adjetivo directamente del ist, ya sea para usando das, usando de a algo, di algo, das algo, o simplemente el demonstrative pronomen de das, ist y el adjetivo. Pero otra forma, o bueno, para escribir las cosas, es cuando solo queremos hablar del material del que está hecho. Hablamos la semana pasada de los materiales, de Holz, Papier, Kunststoff y así. Y en estos casos, es más común que en lugar de decir das ist y decir el material, porque eso sería incorrecto, no es, eso es madera, es das ist aus, eso está hecho de, escribí entre corchetes etwas, de algo, algo está hecho de, y decimos el material. Das ist aus Holz, das ist aus Papier, das ist aus metal. Esa es una forma, eso es como vamos a describir las cosas cuando solo vamos a decir cuando solo queremos decir el material. Donde aus va a significar de, pero este de se refiere a de qué está hecho. No es un de local, no es un de tiempo, no es un de posición, es un de constitución. ¿Alguna duda con esta oración? El Edvas dijo que podría ser como ¿cómo se le llama? ¿El del género, profe? No, etwas no es no es el género en el sustantivo. Etwas significa textualmente algo. Generalmente, generalmente se usa en el sentido de que es algo. Entonces, el alemán lo va a usar mucho cuando queremos dar un sentido de que podría ser cualquier cosa. O sea, que no está delimitado a usar masculinos, femeninos, plurales. Y encuentra mucho, y sale de muchos lados. Por ejemplo, aquí arriba el etwas beschreiben es describir algo. No es específico en el que, solamente es cualquier cosa. Entonces, cuando ponen etwas en algún ejercicio o en alguna indicación, se refiere a que tú puedes sustituirlo por cualquier cosa, ya sea un objeto masculino, un objeto femenino, un personal pronomen, un demonstrative pronomen, un relative pronomen, cualquiera de esos puede entrar en el etwas. Es el sustantivo, pero puede ser cualquier sustantivo, no importa qué. Ok, profe. Y por ejemplo, ese Edvas se puede usar en cualquier lado, que significa algo. Hasta donde sé, sí. Pero ¿podrías darme un ejemplo para nada más ver si sí? Como por ejemplo, algo como eso no me gusta. Ese tipo de cosas, ¿podrías decirlo? Sí, pero va a sonar raro. No es. Sí, es etwas als das, pero aquí es comparativo, entonces no cuenta. Etwas als das. No, gefällt mir nicht. Sí, algo como eso. Sí, 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 sí funciona. Ok, profe, gracias.
Sí, creo que es todo. Creo que no nos vamos a volver a conectar porque estamos solo nosotros dos, entonces vamos a acabar con las palabras del día. Y sería todo. Hoy salimos temprano. Vamos a hablar de las palabras del día. Vamos a seguir con ropa. Hay dos formas de decir ropa y esto me hizo bolas al inicio, pero ya lo entendí. Veshe significa ropa, pero en el sentido de la tela, así como decimos ropa de cama, ropa de blancos, ropa interior, ropa de bebés, ropa de infantes, ese tipo de ropa que no hacemos tal cual referencia a una prenda, sino al contexto general de objeto de tela con el cual nos vestimos, a eso se refiere Veshe. Por ejemplo, ZB significa zum Beispiel, que se traduce como por ejemplo. Unterwäsche es la ropa interior. En contraste, la ropa o nuestras prendas con lo que nos vestimos, en este caso mi playera, es die Kleidung o la vestimenta. Funciona tanto para masculino como para femenino. No afecta nada que, por ejemplo, Clyde, de Die Clyde, sea el vestido. Kleidung es ropa general. Ejemplos de ropa, tenemos de a pullover, que es sudadera. Es muy similar al inglés, donde pullover es lo que te pones encima, entonces tu sudadera. Y también tenemos de a Stiefel, que significa la bota, el calzado. Es importante notar que cuando hablamos de calzados, generalmente como en español hablamos los pares de calzados, igual en el alemán. No decimos que llevamos una bota, decimos que llevamos puestas unas botas, pero una buena suerte que tiene la palabra bota es que die Stiefel en plural se conserva. Entonces, der Stiefel es la bota y die Stiefel es las botas. ¿Alguna duda con el vocabulario, David? Por ejemplo, profe, en una oración, porque entendí que Veshe, dijo, así se dice Veshe. ropa. Ajá. Lo usaba, pero con ¿cómo se llaman estas? Bueno, que dijo un Veshe, que era ropa interior. El Veshe es solo como que, ¿en qué oración se podría hacer? Por ejemplo, si eres ingeniero textil, sí nos vamos a reconectar porque ya se me va a acabar el tiempo y cuando se cierre la sesión entramos otra vez, pero nada más un rato para acabar de ver esto. Por ejemplo, si eres ingeniero textil, ich bin Wäsche Ingenieur. O sea, dice soy ingeniero textil. Ich arbeite mit sí, Wäsche. Trabajo con ropa. O ich malen, de yo pinto, en el sentido de teñir, pero se me olvidó cómo se dice teñir. Ich malen was